Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, quiero compartir brevemente una reflexión de la palabra del Señor. Hoy, 62 años después de la constitución de nuestra iglesia y un año más si le sumamos desde el inicio de la obra, que como muchas otras obras inició bajo un árbol de mango. Me llama poderosamente la atención la manera en que la iglesia ha sido fiel en proclamar la palabra tal cual como ella está, sin tener que agregarle nada ni quitarle nada. En sus inicios y quizás por un largo tiempo, la iglesia sufrió incluso la persecución por proclamar un mensaje evangélico que difería bastante de la corriente religiosa común o predominante. En sus inicios la iglesia pudo haber pensado, y los hermanos que estaban llevando adelante el ministerio, ¿por qué no ajustamos un poco este mensaje? Lo hacemos más digerible para las personas y eso nos evita los problemas. Sin embargo, la iglesia fue fiel en la proclamación de ese mensaje y hasta hoy nosotros cosechamos ese fervor por proclamar la palabra. Hoy en día, la situación ha cambiado. Tal vez hoy nos enfrentamos a la circunstancia en que la iglesia es vista prácticamente como una enemiga de la corriente social del momento y poco a poco vamos pareciéndonos más a aquella iglesia del primer siglo que era llamada por muchos autores romanos como inmoral y atea. ¿Por qué? Porque la iglesia iba en contra de la corriente moral de su época, iba en contra de la corriente religiosa. Los cristianos eran llamados ateos porque ellos negaban la existencia de los dioses del Imperio Romano y proclamaban al único Dios verdadero y a Jesucristo quien lo había revelado. Hoy podemos también decir, humanamente hablando, quizás al adornar un poco nuestro mensaje, quizás al aplacar un poco esas interpretaciones que pueden sonar más duras para la sociedad, nos ahorramos problemas. Sin embargo, hoy somos desafiados, así como hace más de 60 años, a mantenernos fiel al mensaje de la palabra, que tiene en su centro un versículo que ha sido nuestro lema por todos estos años de ministerio. Muchas cosas han cambiado y ciertamente, tal vez de forma externa, vemos grandes cambios que han ocurrido en la vida ministerial de la iglesia. Sin embargo, el mensaje central sigue siendo el mismo. En Hechos capítulo 16, versículo 31, leemos este lema central nuestro como iglesia: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Estas fueron las palabras de Pablo al carcelero de Filipo. Recordemos, el primer lugar en donde Pablo y Silas fueron a proclamar el evangelio, el primer lugar de Europa, saliendo de Asia, fue en la ciudad de Filipo. Y ellos se encontraron ahí un terreno fértil entre las personas, pero tuvieron un problema. Cuando ellos comenzaron a proclamar, dice, vino una mujer que tenía un espíritu de adivinación que molestaba a Pablo y a Silas. Entonces ellos echaron fuera ese espíritu, pero ¿qué pasó? Esta mujer, probablemente una esclava, producía ganancias para sus amos por medio de este espíritu de adivinación. Entonces, cuando el espíritu se fue, ellos vieron irse sus ganancias, acusaron a Pablo y a Silas y finalmente terminaron en la cárcel. Y quiero leer un poco esta historia de Pablo y Silas en la cárcel y por qué dijeron a este hombre, el carcelero de Filipo, estas palabras. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, versículo 23 en adelante. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Es decir, aquí el texto nos resalta que
estaban llamados a tener la máxima seguridad para Pablo y Silas. Y el carcelero hace esto, el cual, dice versículo 24, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, en el fondo de la cárcel. Y les aseguró los pies en el cepo, máxima seguridad. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hay algo que tenemos que notar acerca de esta historia, especialmente de este hombre, el carcelero de Filipo. Filipo era una ciudad que era una colonia romana. Dentro del imperio había varias ciudades que eran súbditos de Roma. Estas ciudades normalmente estaban compuestas mayormente de personas originarias de esas ciudades y ellos pagaban tributos para el imperio romano. Pero las colonias romanas eran diferentes. Algunos autores dicen que las colonias romanas eran consideradas como pequeñas Roma. ¿En qué sentido? En primer lugar, la mayoría de las colonias romanas tenían como su base a soldados, porque era la forma de premiar a los soldados después de alguna batalla, darle tierras en ciertos lugares. Entonces así se formaban estas colonias romanas. Algo más, los ciudadanos de las colonias romanas eran romanos con todos los derechos, los mismos derechos que tenían los ciudadanos en la capital de Roma. Esto incluía, por ejemplo, no pagar los impuestos que los ciudadanos de las demás ciudades que formaban parte del imperio sí lo hacían. ¿Por qué les comento esto? Este hombre, el carcelero, era un ciudadano romano. Probablemente tenía un buen trabajo. Es lo más probable que haya sido un soldado que ahora estaba asignado a cuidar de la cárcel de la ciudad. Tenía una casa, según lo que nos dice el texto. Es decir, lo más probable es que tuviese una buena cantidad de tierra, una linda construcción y no solo eso, tenía una familia. Si nosotros traemos la imagen de esta persona a nuestros días, podríamos decir, era alguien que lo tenía todo. Tenía el privilegio de ser ciudadano de la capital del Imperio Romano, la capital del mundo en ese entonces. Tenía tierra, tenía casa, tenía una familia, tenía un buen trabajo, lo tenía todo. Pero ese todo estaba viéndose en peligro porque él había fallado a su misión. Los presos a quienes él estaba llamado a cuidar, según lo que él entendió, a medianoche se habían escapado. Entonces él agarró su espada y estaba a punto de autoeliminarse porque de todos modos tendría que ser muerto por haber fallado a esa misión y haber dejado ir a presos del imperio. ¿Qué pasó? El principal preso, los principales presos le gritan, Pablo, Silas a su lado, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Todos estamos aquí. Podemos pensar, qué alivio. Este hombre que lo tenía todo,
Estaba a punto de perderlo, pero había sido que los presos estaban ahí. Todo podía seguir siendo igual. Él podía volver a su casa más adelante. Él podía retener su trabajo. Él podía seguir con ese estilo de vida tan próspero que probablemente él tenía. Todo estaba bien. Nadie se escapó. Pero ¿qué pasó? Nos dice el texto que este hombre temblaba. Él se había quitado la espada del vientre, pero le habían puesto ahora la espada en su corazón. Él se había dado cuenta que era Dios mismo quien estaba obrando y que que habían encarcelado y él estaba cuidando a los siervos del Dios viviente. Y temblaba este hombre. Él podía haber dicho, bueno, le hago un asado aquí a los presos que se portaron tan bien y me voy a mi casa. Pero él temblaba porque sabía que se había encontrado con el Dios viviente y que él estaba perdido delante de este Dios. Entonces, lo único que se le ocurre en ese momento es postrarse ante Pablo y Silas y decirles, señores, estoy perdido. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? La respuesta es el lema de nuestra iglesia, que de cierta forma engloba nuestro llamado. Proclamar esta misma frase, estas mismas buenas noticias para todo aquel que necesita escuchar este mensaje. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta palabra nos habla de que hay un solo camino para la salvación y ese camino es Jesús. Y debemos cuidarnos de los caminos sin salida que muchas veces nuestro corazón humano quiere que transitemos, pensando que nos van a dar la salvación. Está el camino que dice, y muchos transitan por este camino, dicen, Dios es tan bueno que va a perdonar a todos, no importa lo que yo haga, no haga, cómo viva, cómo no viva, todos van a ser salvos. Un camino sin salida. Ese camino es camino de muerte. Un segundo camino que muchos transitan es el camino de decir yo soy una buena persona. Quizás no soy el más religioso, pero soy una buena persona, trato de hacer bien al prójimo. Ese es otro camino que no tiene salida. Un camino que no puede llevarnos a Dios. Y hay un tercer camino. Algunos dicen yo tengo mi religión. Tal vez no soy el perfecto, pero trato de cumplir algunas cosas. Trato de cumplir la palabra, al menos lo que yo puedo. Yo creo que eso, dicen muchos, transitando por este camino sin salida, eso me va a sumar puntos delante de Dios y alcanzaré salvación. Pero la palabra dice, no, el único camino para la salvación es creer en Jesús. Y el único medio para esto es la fe. No por obras, no por nuestros méritos, para que nadie se gloríe. ¿Qué es fe? Fe no es solamente asentir ciertas verdades. Fe es rendir nuestras vidas a esta persona que es Cristo. Es interesante. Este hombre con estatus, ciudadano romano, soldado quizás, viene a postrarse delante de Pablo y Silas, rogándoles que le expliquen cómo podría ser salvo, porque él sabía que Dios había obrado, mandando este terremoto, abriendo las celdas, rompiendo los cepos. Y la respuesta que viene a él es: cree en el Señor Jesucristo. Y para aquel que cree en Jesús, para aquel que se rinde en fe a Él, hay una única respuesta. Y esa respuesta es el gozo de tener a Jesús en nuestras vidas. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Este es el único resultado de aquel que rinde y entrega su vida a Cristo. El gozo de haber creído a Dios. El gozo de saber que caminamos con Él. El gozo de saber que nos espera un futuro glorioso.
que tenemos esperanza de gloria. El gozo de saber que ni aun la muerte podrá separarnos del amor de nuestro Dios. El gozo de saber que tenemos a una familia grande, la familia de la fe, en la donde nosotros nos apoyamos unos a otros y nos amamos unos a otros. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. No podemos cambiar este mensaje. No podemos adornarlo, no podemos hacerlo tal vez menos impactante para que no ofenda a nadie. No. Esta es la verdad de la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto quiere decir que no hay otro camino. Y es mi deseo que si aún no tienes a Cristo en tu vida, hoy sea el momento de rendirle tu corazón a Él. Que hoy puedas decirle a Jesús, ya no sigo una religión, ya no sigo mis parámetros, mis ideas acerca de Dios, ya no sigo mi propio mérito, decir que soy bueno, no, hoy me rindo a Cristo, así como este carcelero, temblando delante de Dios. Y la respuesta para ti es, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Yo te invito a que si aún no tienes a Jesús en tu vida, puedas hacer esta oración de entrega conmigo y decirle a Dios así: Señor, hoy entrego mi vida. Creo en Cristo. No creo solamente lo teórico, Señor. Más bien hoy rindo mi vida a Él. Hoy me entrego a ti. Y quiero que seas mi Señor y Salvador. Ya no quiero caminar según mis parámetros, según mis caminos que no llevan a ningún lado, sino caminar en el único camino que es Jesús. Ven a mi vida, Señor. Transfórmame. Oro esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor dice, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, así como este carcelero de Filipo. Iglesia, el Señor nos llama, así como hace 62 años, a seguir proclamando este mensaje de salvación. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Que el Señor nos bendiga.